Saludos y bendiciones en el nombre del Señor en este día para compartir reflexión para la semana. Y es grato estar ante ustedes y decirle que Dios es bueno y para siempre su misericordia. En este día quiero compartir esta reflexión que he titulado Competencia sin diferencias. Y lo he basado en el libro de Génesis capítulo 13, versículos 5, 6 y 7. Competencia sin diferencias. Dice la Biblia, Génesis capítulo 13, verso 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Verso 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Los que tienen conocimiento y han leído la palabra del Señor entienden que Dios había llamado a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Cuando Abraham salió con la promesa de bendición. Es decir, todos los que estuvieran con Abraham iban a disfrutar esa bendición. Abraham salió y su sobrino Lot también. Así que cuando Abraham empezó a experimentar estas bendiciones de Dios, el sobrino también. Claro, no solo él, los criados y todos disfrutaban de esta bendición. Pero la Biblia hace una diferencia aquí entre las posesiones que tenía Abraham, el hombre de la promesa, y Lot, el sobrino del hombre de la promesa. Parece ser que fueron tan grandemente prosperados que las posesiones, el ganado, las ovejas que tenía Lot y sus criados, Abraham y sus criados, eran muchas para el lugar o el territorio donde iban a pastorear sus ovejas. Este asunto, como dice el versículo 7, trajo contienda, trajo diferencia. ¿Cuál fue la diferencia que trajo? Que tenían disputa por el agua, el pasto, el mejor lugar para que descansaran, las mejores sombras. No había suficiente lugar para ello. Entonces dice la palabra del Señor que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Empezaron a tener un sinnúmero de diferencias y competencia. ¿Quién llegaba primero? ¿Quién pasaba más tiempo? ¿Quién estaba en el lugar ahí con el ganado? El tiempo suficiente para que se alimentaran, el tiempo suficiente para que descansaran, el tiempo suficiente para satisfacer la necesidad del ganado, reposaran hasta partir nuevamente. Entonces hubo diferencia porque la Biblia dice que hubo contienda. Interesante que haya competencia, pero evitar las diferencias. Bendito el Señor. Este versículo 7 leído en varias Biblias, yo solamente voy a leer la primera parte, solo para que tenga una idea del enfoque de la palabra de Dios, cuando dice, como menciona nuestra versión, y hubo contienda entre. Dice la Biblia del día, verso 7 de Génesis capítulo 13, Biblia al día, dice, pero por eso comenzó las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Dice la Biblia latinoamericana, versión año 1995, hubo una pelea entre los pastores del rebaño de Abraham y los de Lot. Dice otra versión, libro del pueblo de Dios, versión del año 1981. Por eso se produjo un altercado entre los pastores de Abraham y los de Lot. Dice la Biblia, Jerusalén, hubo riña entre los pastores del ganado de Abraham y los del ganado de Lot. Dice la Biblia de las Américas, hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Dice la versión Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Haciendo un resumen de cada una de estas Biblias, nuestra versión dice hubo contienda, pero en las otras versiones dice que hubo fricción, hubo pelea, hubo altercado, hubo riña, hubo contienda, hubo problemas. La competencia trae todo esto. La competencia trae contienda, trae problemas, trae riña, trae pelea, trae altercado, trae fricción.
Bendito el Señor. Hay que tener cuidado cuando tenemos competencia. Cuando hay una competencia saludable está bien. Cuando hay una competencia con regla está bien. Pero hay algún tipo de competencia que no son saludables y marcan mucha diferencia. Hay veces entre amigos y entre familia. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 3, verso 5. Dice la Biblia, 2 Corintios 3, 5. Y presta atención a esto. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es triste ver familias que por una simple competencia, ¿quién tiene la mejor casa? ¿Quién tiene la mejor sala? ¿Quién tiene la mejor recámara? ¿Quién hizo el mejor Porsche? ¿Quién tiene el mejor carro? ¿Qué hijo se graduó y tiene más méritos? ¿Qué hijo es más inteligente? ¿Qué esposo cuida o ayuda o provee más para su casa, su familia? Es triste por competencia. En lo laboral, ¿quién es más eficiente? ¿Quién está más cerca del jefe? ¿Quién es más cumplido? ¿Quién es más puntual? Competencia. En el estudio, hay veces, ¿quién tiene mejor nota? ¿A quién hace mejor presentación? ¿A quién le dan los mejores loores? Interesante. La competencia debe de ser sin fricción. Hay que tener cuidado, pero tener presente que nosotros podemos tener una competencia, pero no viene de nosotros. Esa competencia, la capacidad la da Dios. Si yo no estoy enfocado en eso, mi competencia va a traer mucha diferencia. Pero si yo estoy enfocado que mi competencia viene de Dios, es provista por Dios y depende de Dios, estoy bien enfocado. Sé hacia dónde voy, sé lo que quiero. No voy a competir con nadie, compito conmigo mismo. Bendito el Señor, porque sé que mi competencia la provee Dios. Ahora, diferentes ópticas con relación a la palabra competencia. Hay una competencia deportiva. Usted puede ver que deportistas que compiten en tenis, en fútbol, baloncesto, natación, aún boxeo, tienen 12 asaltos, 10 asaltos, dándose mongo y más mongo, dándose guante y más guante. Al final del campanazo final, se chocan, se abrazan, se dan palabra de ánimo cada uno y termina la pelea, se gana el cinturón o el otro y se abrazan nuevamente. Competencia sin diferencia. Pero qué lamentable es saber que hay familias que por una competencia hoy no se hablan, son enemigos, están distanciados, no se visitan, no se comunican. Familias que entre hermanos no llega un hermano porque está el otro, porque tuvieron una competencia que trajo mucha diferencia. Y hoy esos dos hermanos o hermanas son enemigos, son enemigas. Bendito el Señor. Pero vemos que en el deporte, y hay deportes que marcan la diferencia. Cuán importante es que nosotros aprendamos, si va a haber una competencia, que no traiga diferencia. Hemos visto un sinnúmero de actitudes, prácticas, que impulsan a la competencia. Y cuando hay una competencia sana, debe de llevar un buen ritmo, una buena dirección, una buena orientación. Pero cuando la competencia no es saludable, la palabra competencia tiene 3 sentidos. Yo quiero enfocarme en el primero. El primer sentido de la competencia, que tiene que ver con contienda, disputa, enfrentamiento, lucha, rivalidad, pelea, pugna, que se llega por momentos al odio. Evitemos ese tipo de competencia. No es saludable, no edifica, no ayuda, no provee nada positivo, porque es importante tener competencia, pero sin diferencia. El versículo que leímos hace un rato en 2 Corintios capítulo 3, verso 5, la palabra competencia aquí ocurre sola, la única ocasión. Esta es la única ocasión o la única oportunidad que en toda la Biblia aparece la palabra competencia. Y en este versículo exclusivamente se escribe o se menciona en el griego ikanotes o jicanotes. Ikanotes o jicanote. Y significa en la Biblia competencia suficiente o capaz. Bendito el Señor. Así que cuando yo entiendo que mi competencia viene de Dios, yo soy suficiente. Yo soy capaz. No soy capaz de ofender a otros. No soy capaz de etiquetar a otros. No soy capaz de hablar mal de otros. No soy capaz de desechar a otros. Soy capaz de echarse adelante. Soy capaz de intentarlo de nuevo.
soy capaz de llegar a esta meta y proponerme otra, porque soy suficiente, no por mi mérito, sino porque dependo de Dios. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios capítulo 15 y el verso 10, importante este versículo, preste la atención, recuerde el título, competencia sin diferencia. Primera de Corintios capítulo 15 y el verso 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Importante, hermano, competencia sin diferencia. Tómese esta palabra y agárrese de ella. Si hay un ámbito de competencia en su familia, si hay un ámbito de competencia con los vecinos, si hay un ámbito de competencia con compañeros, si hay un ámbito de competencia en el trabajo, si hay un ámbito de competencia con su hijo o su hija, dígale, mira, importante, la palabra competencia, que aparece una sola vez en la Biblia, 2 Corintios 3:5, significa suficiente y capaz. Tú eres suficiente y capaz, pero con la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios no somos nada. Sin la ayuda de Dios no podemos. Sin la ayuda de Dios somos incompetentes. Sin la ayuda de Dios somos incapaces. Pero con la ayuda de Dios todo se puede. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Agárrese de esta frase. Agárrese de este versículo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No soy capaz por mi mérito. Importante. No soy capaz por mis títulos universitarios. No soy capaz por mi posición social. No soy capaz por que he alcanzado tantas cosas y pues me encuentro en la cúspide del caminar diario. No soy capaz por eso. No soy capaz por los títulos universitarios. Soy capaz y suficiente por la ayuda de Dios. Aleluya. Reflexión para la semana. Importante. Quiero regresar al versículo que le iniciamos en Génesis capítulo 13, versos 5 al 7. ¿Qué aprendemos de Génesis 13, 5 al 7? Recuerda el título, competencia sin diferencia. Sabía Abraham que había una competencia y él no quería competir con su sobrino Lot. Aprendamos 5 cosas importantes de Génesis 13, 5 al 7. Primero, Abraham buscaba la manera de solucionar, no de aumentar las fricciones y diferencias. Competencia sin diferencia. Segundo, Abraham da la oportunidad a su sobrino Lot de elegir él primero, aunque él era el hombre de la bendición y el llamado de Dios. Él le dio la oportunidad a su sobrino, elige tú, bendito el Señor. ¿Por qué? Porque Abraham buscaba una competencia sin diferencia. Tercero, se arraiga a salir perdiendo porque le da oportunidad a su sobrino primero. Pero Abraham estaba seguro que él era suficiente. Abraham estaba seguro que era capaz. Cuarto, el llamado padre de la fe sabía que era capaz y suficiente, aunque tuviera, mire, muchos límites después que su sobrino eligiera. Uno eligió el valle, otro eligió las montañas. Importante. Con todo y eso, Abraham sabía que era suficientemente capaz o tenía total capacidad para salir del éxito al lugar donde él fuera. Y quinto, trabajaba por la paz familiar sobre cualquier deseo personal. Me gusta eso. Gloria al Señor. Competencia sin diferencia era la actitud de Abraham. Todo humano debería reconocer a Dios en nuestros logros. Nadie debe considerarse capaz o suficiente en sus éxitos sin la ayuda de Dios. Reflexión para la semana. Competencia sin diferencia. Recuerden nuestras cuentas en YouTube, Templo Fuente Salvación Oficial, y en Facebook, Fuente Salvación Oficial, e Instagram, Templo Fuente de Salvación. Bendiciones en el nombre de Jesús. Saludos.